SER Podcast. En la cadena SER, Hora 25. Pablo Tallón. Acaba de comparecer ahora mismo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que le ha pedido al ministro Marlaska que se dé prisa, que expulse de Ceuta a todos los que han entrado, sean menores de edad, sean solicitantes de asilo. Según Vivas, el ministro le ha reiterado que la voluntad del gobierno es esa, es la misma, que todos vuelvan a Marruecos, pero no le ha dado plazo. Para nosotros la única solución, la única salida es el retorno a Marruecos de todas las personas que llegaron con motivo de la invasión, de la entrada masiva. Por tanto, retorno a Marruecos, por tanto, ninguna regularización, ningún asilo, ningún traslado a la península. Ningún asilo, ningún traslado a la península. Endurece el tono Vivas. Ahora vamos con esa crisis de la que se cumplen 2 semanas, pero es que hasta ahora estamos muy pendientes del incendio en Peñas de Riglos, en Huesca. Después de arrasar 8.000 hectáreas y de obligar al desalojo de casi 1.000 vecinos, las llamas están a las puertas de un espacio protegido y la última hora es que la UME ha tenido que entrar en el monasterio nuevo de San Juan de la Peña para salvar los bienes históricos. Sergio Fernández Bizarra, Radio Huesca, última hora. Las imágenes aéreas muestran que las llamas se encuentran muy cerca del mismo y el principal objetivo del importante operativo que continúa trabajando es precisamente evitar el avance de las llamas en este flanco y que llegue a varios emblemas del patrimonio aragonés, como son los 2 monasterios ubicados en la zona. Luis Biendicho es el consejero de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón. Pues para la defensa fundamental del monasterio nuevo, del monasterio viejo y de Santa Cilia de Jaca y todo ese flanco derecho. 2 carreteras autonómicas y una nacional continúan cortadas debido al fuego y recordar que hay en total 12 poblaciones evacuadas, casi 1 millar de personas. Son ya más de 8.000 las hectáreas que se han calcinado. Esto en Aragón. En Andalucía, el incendio de Niebla, uno de los peores ya de la comunidad, mejora en la parte de Huelva donde comenzó y ahora mismo los esfuerzos se centran en la provincia de Sevilla. El temor es que la situación se vaya complicando a medida que aumente el viento. Curro García Liñán, última hora. Horas complicadas en el incendio de Niebla por la proliferación de fenómenos convectivos, concretamente cambios en el viento que desde hace 1 hora y hasta las 10 de la noche pueden generar rachas de viento de más de 35 kilómetros por hora. El director de extinción pone el acento en este hecho y en la zona en la que se está produciendo el incendio, completamente forestal, sin zonas de cultivos agrícolas donde poder anclar las operaciones, dice Alejandro Molina. Eso, unido a los cambios constantes de viento que va girando a lo largo del día en las 4 direcciones del viento, prácticamente hace una circunferencia, ¿vale? Hace que tengamos saltos constantes de fuego, incluso a varios kilómetros. Hemos medido saltos de fuego de más de 3 kilómetros. También ayuda a esos saltos de fuego que hay una gran densidad de eucalipto que se desprende la corteza y acaba generando focos secundarios a larga distancia. Pues este fenómeno puede comprometer a los equipos de extinción, pese a que durante la jornada de hoy se haya conseguido poner barreras a las llamas en todos los flancos, salvo en la parte este, la más cercana a Sevilla, en donde durante esta jornada de jueves no se han producido regresos de vecinos a sus casas. En Huelva, por su parte, 60 personas de Raboconejo, Caballón, La Florida y Las Arenas sí que han podido regresar tras los avances en el sector norte que comentamos. En total siguen desalojadas 650 personas. Pues lo vamos a seguir de cerca. Y ya saben que la meteorología siempre es clave en estos casos ante los incendios, así que vamos a buscar la previsión para las próximas horas. Nuria Seró, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Las tormentas son intensas entre Castilla-La Mancha, Andalucía, región de Murcia, también en la Ibérica y en los Pirineos. Además de tormentas, tenemos que hablar de calor, 40 grados en muchos puntos de nuestro país. Mañana empieza el descenso térmico, se notará sobre todo en el extremo norte. Aún así seguirá haciendo mucho calor. Las temperaturas seguirán bajando el sábado y ya el descenso será generalizado. Mañana el día arrancará tranquilo, pero una tarde más esperamos tormentas en el este y también en el norte, y de hecho al atardecer incluso los chubascos podrían afectar al interior peninsular. El sábado será una jornada insegura con chubascos y tormentas y con ese descenso de temperaturas. Mañana esperamos una máxima de 41 grados en Córdoba, 36 en Barcelona y 32 en Santa Cruz de Tenerife. Y hay Media Hora 25 deportes con Sonia Luz. ¿Cómo estás, Sonia? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Pues la noticia del día es el anuncio de que esta
Estambul va a ser la sede de la Supercopa de España, el torneo del 2 al 7 de febrero con Real Madrid, Real Sociedad, Barça y Atlético de Madrid. Por lo demás estamos a menos de 48 horas de que se ponga en marcha la Liga y ya tenemos un aplazamiento, el Celta-Osasuna, que se iba a disputar el domingo, será finalmente el 27 de agosto porque un hongo ha estropeado el césped de Balaidos. En tenis, Martín Landaluce acaba de ganar a Draper en el Master 1000 de Cincinnati. En los europeos de natación, el equipo español del 4% libre se ha quedado en la cuarta posición con récord de España y por delante varias finales en los europeos de atletismo. A partir de las 9:30 de la noche destacan la final del 800 masculino con Atawi y Barroso, la final del 3000 obstáculos con Marta Serrano y la final del 200 femenino con Yael Bestué. Gracias, Sonia. Ahora lo ampliamos. Empieza hora 25. Y empieza en Ceuta, lo decíamos ahora, porque 2 semanas después la situación sobre el terreno es muy complicada. Son ya varias las ONGs que elevan el número de menores en la ciudad a 4.000, muchos de ellos todavía sin asistencia. Esto cuando el gobierno hoy ha tenido que reconocer que queda más gente de la que en principio había calculado. Hablando con estas personas en Ceuta está el periodista de la SER, Nicolás Castellano. Hola, Nico. Hola, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué te han contado? ¿Cómo está la gente? Pues como dices, 2 semanas después resulta difícil explicar que la economía número 12 del planeta, la quinta economía de la Unión Europea, un Estado que presume de responder a situaciones de emergencia de manera rápida, con incendios y otras emergencias, de momento es incapaz de responder junto a la ciudad autónoma a la situación de calle que viven centenares de niños. Hemos vuelto a estar en un reparto de comida en el barrio del Príncipe. Siguen siendo las asociaciones de vecinos las que han repartido solo hoy más de 500 comidas. Pues cada día vienen más personas. Hoy hemos dado 550, pero se han quedado casi unas 400 personas sin comer. Marian es una de las voluntarias de la Asociación de Vecinos del Príncipe, donde encontramos a centenares de niños en una cancha, pateando el balón, entre ellos varias niñas que dicen que jugaban al fútbol en un equipo de Tánger. Entre ellos allí encontramos a Ali, tiene 16 años. Que le da absolutamente igual. Le preguntamos si tiene miedo a ser retornado a Marruecos. Dice que prefiere morirse aquí que retornar a Marruecos, que tiene mucho miedo a regresar, que la vida al otro lado es muy difícil y que como él ninguno de los menores quiere regresar. Marian dice que las cifras son muy superiores a las que calcula el gobierno y la ciudad autónoma. Eso era un barrio, aquí venían niños y niños y niños y hemos tenido que parar porque en 2 días hemos recogido 4.860 personas y eso seguían viniendo. O sea que nadie sabe exactamente cuántos niños hay en Ceuta. No. Nadie sabe todavía, ni la ciudad autónoma ni el gobierno, Pablo, calcular cuántos niños van a dormir hoy, 2 semanas después, de nuevo en la calle. Pues efectivamente, han pasado 2 semanas desde aquella entrada y todavía no sabemos cuánta gente hay, cuántos de ellos son menores. A las 10 lo ampliamos, Nico. Hasta ahora. Por cierto, que hoy el defensor del pueblo ha actuado precisamente de oficio para conocer la situación humanitaria de estas personas en Ceuta. Ángel Gabilondo quiere saber cuáles son las medidas que han adoptado las distintas administraciones después de las quejas de falta de agua potable, de duchas o por la escasez de alimentos. Y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de vuelta en Ceuta, ha elevado hoy la cifra de personas migrantes que todavía quedan en la ciudad a 5.000, a pesar de que hace unos días aseguró que eran 2.000. No sabemos a cuántas personas han expulsado hasta la fecha, pero el ministro ha anunciado que va a enviar a más policías de extranjería precisamente para acelerar esos retornos. Además, Marlaska señala que los menores identificados son ya casi 1.900. Javier Bañuelos, buenas tardes. El ministro del Interior vuelve a corregir sus propios cálculos. Hace una semana trasladó a sus colegas europeos que en Ceuta permanecían cerca de 2.000 migrantes, pero hoy Fernando Grande Marlaska cambia esa cifra. Ahora mantiene que son cerca de 5.000, de ellos casi 1.900 son menores. Esa es la cifra actualizada de los niños y adolescentes identificados, casi la totalidad, según el ministro. Esa ha sido nuestra prioridad y lo sigue siendo hasta que se concluya. De los 500 expedientes de protección internacional que han sido estudiados, la mayoría, según Grande Marlaska, se han rechazado y se trabaja ya en su expulsión. De hecho, se van a incorporar 20 policías de la Brigada Central de Extranjería para agilizar la tramitación de todos los expedientes. El que no tiene derecho a residir aquí, y es la inmensa mayoría, van a regresar a Marruecos a la mayor inmediatez. Y os doy el ejemplo también de aquellos que han cometido algún delito. A nivel operativo, según Marlaska, la presencia de policía y guardia civil se ha incrementado entre un 200 y un 270%. Ahora mismo en Ceuta están desplegados 880 policías y 714 guardias civiles para evitar que se vuelva a repetir
la entrada masiva del 30 de julio. Pues el presidente de Ceuta, como decíamos, acaba de hablar tras reunirse con él, con Marlaska, y lo que le reclama es que se dé prisa para expulsar a todas las personas que siguen en la ciudad. Miguel Ángel Mendoza, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Asegura que Ceuta no va a resistir mucho más tiempo, habla de inseguridad, habla de una sanidad tensionada, habla de una realidad alterada para los vecinos, incluso dice va a haber algún mal irreversible que luego todos vamos a lamentar. No ha especificado más. Y pide, Miguel Ángel, cambios legales para poder expulsar a todos, dice él, también a los solicitantes de asilo. Una medida, por cierto, que le ha planteado el titular de Interior para que Ceuta salga, digamos, del circuito de solicitantes de asilo y, de alguna manera, desincentivar las llegadas a la ciudad. Juan Vivas. Estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África respecto a que Ceuta no es lugar donde se tramite ninguna solicitud de asilo. Suspender, por tanto, la opción del otorgamiento de asilo en nuestra ciudad. De la propuesta no ha recibido contestación, ni en cuánto tiempo podría resolverse la salida de todos los que entraron hace ahora 2 semanas, aunque ha exigido Vivas celeridad. En seguridad ha afirmado que el incremento planteado por Marlaska de casi 400 agentes más entre policía y guardia civil será suficiente, dice, tanto en cuanto garantice la seguridad de la ciudad. Ha solicitado de nuevo la presencia de Frontex y estima que actualmente podrían quedar en Ceuta alrededor de 9.000 personas. Pues en su comparecencia, Marlaska ha ensalzado de nuevo la colaboración con Marruecos, dice que es extraordinaria, que es excepcional, y esto a pesar de que las críticas que llegan desde ahí, concretamente del ministro de Justicia marroquí, pues son grandes. Señalan directamente a España por la regularización de personas migrantes. Hora 25. Pablo Tallón. Marlaska ahí no se mueve, sí que lo hace el PP, que consuma su giro con Rabat y al mismo tiempo que endurece esta posición, aprovecha para cargar contra el gobierno. Sugiere sin ningún tipo de pruebas, que Sánchez no está defendiendo la soberanía de las ciudades autónomas por algo que esconde y desconocemos y sí que sabe Marruecos. Al principio, los populares evitaron apuntar contra Rabat por esta crisis, ahora exigen al gobierno que llame a consultas a la embajadora marroquí en España, un viraje argumental en apenas 2 semanas. Y viraje también con los menores migrantes, porque los populares han bloqueado el debate sobre su acogida en la próxima reunión entre el gobierno y las comunidades, reunión del 27 de agosto. Ellos dicen que es porque el gobierno no dispone de datos, pero es evidente que con esta acogida pueden molestar y mucho a su socio, a Vox. Adriana Jordán, buenas tardes. Buenas tardes. Fuentes del Partido Popular acusan al gobierno de querer hacer ruido con esta reunión de carácter técnico. Estas voces recuerdan que el propósito de la cita era autorizar los 25 millones de euros para la ciudad autónoma y ayudar así en la acogida de los menores no acompañados. Los territorios del PP han votado a favor de la entrega de este dinero, pero han bloqueado el debate para que otros gobiernos se encarguen de los niños, algo que les afecta. En el Partido Popular no quieren pasar a esa pantalla. Jaime de los Santos es su vicesecretario de Educación e Igualdad. Pueden pretender que con esos 25 millones de euros que se saca de la manga la ministra de Infancia en una reunión en la que no acepta ninguna otra cuestión por parte de las comunidades autónomas, se vaya a resolver un problema que tenían que haber hecho que no se diera. Voces del partido responsabilizan al gobierno de pasar la pelota de los menores a las comunidades autónomas. Estas fuentes afean que no saben cuántos son, ni cuál es su situación o cuántos están desatendidos. Para el PP, la solución pasa por los retornos al país de origen y por implicar a Marruecos. En el PP han cambiado la estrategia, ya no se ponen de perfil con Rabat y piden que se llame a consultas a la embajadora en España. Claro, la cosa es, ¿y mientras los menores vuelven a Marruecos, si es que pueden volver, qué? En cualquier caso, más cosas. Margarita Robles aplaza finalmente su comparecencia en el Senado para hablar de Ceuta. Estaba prevista para el martes. El PP había difundido que la ministra de Defensa había aceptado esa fecha, la del 18 de agosto, pero finalmente va a ser más tarde. Ellos dicen que la Moncloa está enjaulando a la ministra. Y sobre la crisis diplomática con Italia, hoy el gobierno de Meloni ha querido profundizar en el choque al asegurar que se mantendrán los controles fronterizos hasta que se descarten riesgos para la seguridad del país. Esto es literal. Lo que pasa es que no sabemos de qué riesgos hablan. Indirectamente, eso sí, abren la puerta a extender los controles más allá del 15 de agosto. Roma, Joan Solés. Italia mantiene los controles fronterizos con España. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha recordado ante una comisión parlamentaria que la medida se revisará solo después del 15 de agosto y solo se dejará sin efecto cuando queden completamente descartados los riesgos de seguridad para Italia, según el ministro, que está adscrito a la Liga, el partido derechista del vicepresidente Salvini. En la práctica,
Para quien viaje a Italia cambia poco, las fronteras siguen abiertas, vuelos y barcos funcionan con normalidad y los europeos circulan con el documento de identidad o pasaporte. Los controles van dirigidos principalmente a ciudadanos de fuera de la Unión Europea. La gravedad de la situación radica en el pulso diplomático. Piantedosi sostiene que Italia se ajusta al derecho europeo y acusa a España de represalia porque adoptó las mismas medidas por reciprocidad. Y en Colombia sigue la batalla contrarreloj para rescatar a supervivientes bajo los escombros. Ya son más de 72 horas desde que tembló la tierra y las esperanzas de encontrar a gente con vida van bajando, pero ahí siguen. La cifra de muertos ha subido hoy a 273, uno de ellos español, pero es que además hay 377 personas desaparecidas. Ahora mismo una de las urgencias, aparte de rescatar a estas personas, es también dar cobijo a los miles de vecinos que se han quedado sin casa. Nuestra corresponsal en América Latina, Berta Reventós, se ha acercado a uno de los barrios periféricos de Pereira, que es una de las ciudades más afectadas. Berta, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo. No sé cómo está la situación ahora mismo. Pues mira, estoy en el barrio de Málaga, al oeste de Pereira, que ha sufrido enormes daños, sobre todo en casas autoconstruidas tipo chabola, que han quedado completamente destrozadas. Yo me vine por aquí por hambre y necesidad. Hicimos ese ranchito porque ya no teníamos para pagar alquiler, porque tenemos nuestra familia en Venezuela para poder ayudar a nuestra familia. Y estamos aquí afuera, sí quedó nuestra casita, pero ya quedó floja. Los vecinos cuentan que hasta ahora ninguna autoridad ha venido a ayudarlos y que los últimos 3 días la gente ha salido adelante gracias al apoyo mutuo. Ahora mismo tengo, no sé si lo escucháis, sí, enfrente de mí un camión lleno de víveres, agua, pañales, papel higiénico, todo autogestionado y muchísimos vecinos con niños, mujeres embarazadas haciendo una cola un poco caótica para que les den estas bolsas con productos básicos. Y es que en este barrio, Pablo, hay una particularidad y es que muchas personas viven en las llamadas invasiones, que son pequeños lotes de tierra donde la gente construye sus casas de forma autónoma con lo que tiene, sin que necesariamente estén las condiciones para construir. Entonces, recorriendo el barrio hemos visto un montón de chabolas destruidas sobre desniveles de tierra que se iban deslizando todavía más. Así que la situación ahora mismo en este barrio es bastante caótica. Pues qué dura la fotografía que nos acerca Berta Reventós en directo desde uno de los barrios periféricos de la Pereira, un barrio popular. Berta, a las 10 ampliamos. Perfecto, hasta luego. Hasta ahora. Y la jueza ha mandado a prisión provisional a la hija y a la pareja del matrimonio asesinado en su domicilio en Tauste, en Zaragoza. Ambos se han negado a declarar. Carlota, hija mayor de las víctimas, y su novio fueron detenidos el lunes como principales sospechosos de este crimen. Las cámaras captaron cómo llegaron a Tauste en autobús antes de los asesinatos y después se fueron andando de madrugada hacia otro municipio cercano. Radio Zaragoza, Pilar Tardío. Nadie podía imaginar que la principal sospecha de la muerte de este conocido matrimonio sería su propia hija, Carlota, junto a su novio Luis Carlos. Según la investigación, ambos habrían acabado con la vida de sus padres durante la madrugada del sábado en su vivienda familiar y habrían cogido un autobús de ida desde Zaragoza, donde residían. Carlota no tenía carné y cogía este medio de transporte habitualmente para acudir hasta Tauste, por lo que se conocía los horarios. Las cámaras de la policía local los captaron la tarde del viernes realizando el trayecto que va desde la estación de autobuses a la casa donde se produjo el asesinato. Horas después, sobre las 4 de la madrugada, volvieron a ser grabados, esta vez en dirección a la localidad de Gallur. Los investigadores creen que podrían haberse dirigido a la estación de tren de este municipio, a 10 kilómetros de Tauste. Un recorrido de más de 2 horas a pie. Los detenidos han ingresado hoy en prisión provisional sin fianza. Y en Valencia, la Fiscalía abre diligencias previas por la supuesta filtración de una investigación judicial de la que se jactó un diputado de Vox en las Corts. ¿Qué te ha parecido el uso de información privilegiada? Nadie lo sabe, lo sé yo, porque me lo ha dicho la fiscal. Esto que están escuchando es el diputado de Vox, David Muñoz, que se lo estaba contando a otro diputado de ultraderecha sin saber que un micro abierto estaba captando todo. Los socialistas valencianos lo denunciaron ante la Fiscalía y ahora el Ministerio Fiscal abre diligencias. Radio Valencia, José Blasco. En concreto, el Ministerio Público pretende investigar si una fiscal filtró información reservada al diputado autonómico de Vox. De hecho, Muñoz, en su intervención previa, afirmó lo siguiente. Ya que se pregunta el caso de Nules, todos pakistaníes y además todos en proceso de
regularización por las instrucciones del Gobierno de España, que lo sepa. A continuación, el micro abierto cazaba el "me lo ha dicho la fiscal" que hemos escuchado, y posteriormente los socialistas valencianos presentaban una denuncia por revelación de secretos. José Muñoz, síndic socialista. Nos parece de la máxima gravedad que un diputado de la extrema derecha tenga información privilegiada por parte de la Fiscalía y que pueda afectar a, en definitiva, un proceso que está secreto. Además, durante la conversación captada también tildaron de bruja a la diputada socialista Alicia Andújar. Hora 25. Con Pablo Tallón. Bueno, pues es un espectáculo brutal, ¿no? Porque de repente hemos visto con las gafas que quedaba esa uñita, ese pellizquito iluminado todavía, nos la hemos quitado un segundo y la imagen es brutal, brutal. Es inexplicable, Pablo. Vemos, insistimos, como un horizonte. Así es como lo vivíamos, así estábamos narrando el eclipse ayer en ese especial Hora 25 de la mano de los compañeros de Serendipias. Hoy es día de resaca, de emoción. Y lo que hemos encontrado es que la gente pide más. Es decir, las reservas para el eclipse total del año que viene en el sur de España se han multiplicado, atención, por 5 en las últimas horas. Marina Fernández, buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Y hay quienes empezaron a sopesar a dónde ir a verlo en el momento exacto de la totalidad de ayer, como le contaba Jorge a Lara Salgado de Radio Galicia durante el programa especial. Una visión celestial, poder ver la corona, y te das cuenta de que lleva ahí 5.000 millones de años. Merece la pena verse en Nueva York, y ya están hablando desde el año que viene, y ahí ya creo ya todo el mundo quiere bajarse a Tarifa el 2 de agosto. A Tarifa o a Málaga, donde se han disparado las reservas para esta nueva cita astronómica visible tan solo en el sur de Andalucía, en Ceuta y en Melilla. Es un fenómeno que es directamente mágico. La verdad es que para mí es una experiencia diría de toda una vida, pero no sé si con esto ya me animaré a ir a Málaga el año que viene. No es para menos, después de una experiencia que incluso para quienes no pudieron ver el eclipse, sino tan solo escucharlo, ha dejado huella. Pues que yo no pensaba venir porque decía que no lo iba a ver, y para mí ha sido emocionante al máximo, porque lo he estado oyendo todo el tiempo, desde que ha empezado a cubrirse hasta que se ha cubierto por completo, y ha sido para mí pues muy emocionante. Una emoción que Begoña nos contagió a todos a través de los micrófonos de Radio Palencia y que podemos volver a disfrutar dentro de 353 días. Ya en rojo en el calendario ese 2 de agosto, sobre las 11 menos cuarto, menos 10 de la mañana, en el que la totalidad puede llegar a durar más de 4 minutos. Y para que se haga más corta la espera, también pueden recuperar en nuestra app de la cadena SER, en YouTube, el programa de ayer con estos testimonios, estas voces. En fin, Marina, ayer España demostró que ante los grandes eventos los ciudadanos nos comportamos en general como corresponde. No hubo incidencias importantes, aunque sí han aumentado las consultas en las urgencias oftalmológicas. Entre 200 y 300 personas, según datos recopilados por las emisoras de la SER, han acudido al hospital por molestias visuales, Marina. Sí, que sepamos, ninguna grave. Hasta el momento se trata de asistencias a personas con molestias que no usaron las gafas eclipsadas, pero también a muchas que sí se las pusieron, pero aún así tienen dudas. Las ha despejado en Hora 14 Mar Prieto, oftalmóloga del 12 de octubre. Si has cumplido las recomendaciones, has usado las gafas homologadas y has estado mirando al eclipse unos segundos y luego has dejado de mirar, no tiene por qué ocurrir nada. O sea que puedes estar tranquilo. Los síntomas preocupantes que deben llevarnos a urgencias, explica, son 2. Ver un punto negro, una zona negra central sin visión, o que las líneas se doblan. Por ejemplo, no ver recto el marco de una puerta. Madrid concentra la mayoría de consultas, cerca de un centenar, el doble que País Vasco o Andalucía, pasando por la treintena de Murcia. También informan de asistencias en Navarra, en La Rioja, en Extremadura o en la Comunidad Valenciana, según la información recopilada por las emisoras de la cadena SER. Gracias, Marina. Hasta luego. Y los carburantes y la electricidad empujan la inflación al 3,6% en España. Son 4 décimas más que en junio y su nivel más alto desde mayo del 2024. Un dato que machaca los bolsillos de los españoles. Ya son 5 meses seguidos con la inflación por encima del 3%. Pablo Anzola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, pasa factura la subida de los precios de la energía por la guerra en Oriente Próximo, que eleva la inflación 4 décimas. Es una más de lo previsto, hasta el 3,6%, el que es su nivel más alto desde mayo de 2024. Ese repunte coincide con la retirada gradual de las medidas del escudo anticrisis del Gobierno, que ha llevado a repuntar casi un 8,5% el precio de la electricidad y más de un 15% el de algunos carburantes. Eso sí, de momento ese golpe y efecto pegajoso de la energía no se traslada a otros puntos sensibles como la cesta de la compra, porque los alimentos contienen esa subida en el 1,6%. Con todo, la inflación encadena ya 5 meses consecutivos por encima
encima del 3% y el enquistamiento del conflicto en Oriente Medio amenaza con extender sus consecuencias algo más de lo previsto. La parte buena es que ese repunte del gasóleo lo que hace es activar automáticamente las rebajas fiscales que aprobó el gobierno precisamente para contener los efectos de la guerra en Oriente Próximo. Hora 25. Con Pablo Tallón. Y escuchen esto porque en Alemania ha echado a andar la ley de la llamada pensión de inicio temprano. Es decir, los niños a partir de 6 años van a empezar a recibir 10 euros al mes por parte del Estado, esto hasta los 18 años, dicen ellos, para que empiecen a ahorrar de cara a su jubilación. Informa para la SER Ana Barrena. El gobierno alemán ha aprobado la llamada Frühstadtrente, 10 euros públicos al mes para cada menor entre los 6 y los 18 años, que se invertirán en un fondo privado para complementar la pensión pública. El objetivo es empezar a ahorrar desde la infancia ante una población cada vez más envejecida. La medida llega además en pleno pulso electoral en el este. En Sajonia-Anhalt, donde la AfD ronda el 40% y las pensiones públicas pesan especialmente, el debate sobre cómo garantizar las jubilaciones puede ser decisivo antes de las elecciones del 6 de septiembre. Y también estará presente en Berlín, que vota el 20 de septiembre. El mensaje de la gran coalición es combinar pensión pública y ahorro privado. Pero en el este la duda seguirá siendo cuánto se puede pedir a trabajadores que han tenido menos salarios, patrimonio y pensiones de empresa tras la reunificación, cuando muchas compañías del este cerraron. Aproximadamente el 75% de los jubilados de Alemania Oriental tienen como única prestación la pensión legal pública. En el oeste la cifra está en torno al 52%. Y Vladimir Putin ha agravado en las últimas horas la crisis diplomática histórica que Rusia mantiene con Japón. Todo porque ha viajado por sorpresa a las Islas Kuriles, que reclama el país nipón desde hace décadas. De hecho, es que Rusia y Japón no firmaron un tratado de paz como tal después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por esta disputa sobre las islas. Informa para la SER Adrián Foncillas. Ha advertido la primera ministra Sanee Takaichi que el viaje de Putin hiere al pueblo japonés y es absolutamente inaceptable. También que impide la normalización de las relaciones a medio y largo plazo y que agrava el sentimiento antirruso en Japón. El archipiélago de las Kuriles, situado entre la isla japonesa de Hokkaido y la península rusa de Kamchatka, es una herida abierta desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue ocupado y repoblado por la Unión Soviética tras ser expulsados los 17.000 japoneses que ahí vivían. Este es el primer viaje a las islas del presidente ruso, que hasta ahora se había esforzado en no arruinar aún más unas relaciones bilaterales ya deterioradas por las sanciones japonesas a Moscú tras la invasión de Ucrania y el envío de fondos y armamento no letal a Kiev. Y la Guardia Civil y la policía belga han detenido en Badalona a un fugitivo que estaba buscado, atención, en 31 países por tráfico de drogas. Martí Olivé. La investigación empezó el año pasado cuando la policía belga intervino un cargamento de cannabis procedente de Estados Unidos. Esto les permitió destapar una organización criminal en la que el detenido ejercía como líder, coordinaba los envíos y dirigía también al resto de integrantes. Para entonces ya se había fugado a Barcelona, donde vivía de incógnito, y varios colaboradores le ayudaban con los desplazamientos, le proporcionaban dinero en efectivo e incluso lo trasladaban hasta gimnasios clandestinos. Tras realizar 28 registros domiciliarios y emitir también una orden internacional de búsqueda y captura en 31 países, la policía belga lo localizó en España y avisó a la Guardia Civil. Los agentes lo encontraron en Badalona, donde intentó eludir la detención mostrando una de sus documentaciones falsas, pero las huellas dactilares confirmaron su identidad y fue arrestado. La Audiencia Nacional ha decretado su ingreso en prisión provisional y ha acordado su entrega a Bélgica. Y mañana llega a los cines Palestina 36, una película que narra la revuelta árabe contra el dominio colonial de Reino Unido en Palestina entre los años 1936 y 1939. Este trabajo es un gran fresco histórico que ayuda a poner en contexto cómo se han llegado a las masacres actuales por parte de Israel en Gaza o en Cisjordania. Raquel García. La película se adentra en un episodio poco conocido, la gran revuelta árabe de 1936 contra el mandato británico. ¿Qué opina de que los sionistas confisquen nuestras tierras? El registro de sus tierras los protegerá. Un grupo de colonos han incendiado los campos. Una etapa que, como explica Hiam Abbas, conocida por su papel en Succession, ha quedado eclipsada por todo lo que ocurrió tras la creación del Estado de Israel en 1948. Hablamos de cosas que se intentan borrar, explica la actriz palestina, y eso también forma parte de la lucha. Junto a ella, un reparto que encabeza Jeremy Irons, protagonista de este drama que mezcla ficción y materiales de archivo y que plantea qué es lo que ocurre cuando una comunidad pierde el relato de su pasado.
Pues así llegamos a las 8:30, las 7:30 en Canarias. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.